Muy bien, ya estamos de regreso, no de recuerdo, digo, aquí en la hora N, y nos acompaña el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gusto de tenerlo acá. Hay tantos temas acerca de los cuales hablar, y yo sé que usted quiere abordar fundamentalmente el tema de la muerte del SNP, y vamos a abordarlo, por supuesto, pero hay tantas otras materias que abordar. Una de ellas, lo que mencionaba antes de ir a la pausa, es todo este revuelo político que se ha armado a partir del viaje de la señora Heredia. El gobierno ha expresado su incomodidad y se la ha transmitido a la FAO. Hoy día escuchaba una entrevista también al representante de la FAO aquí en Lima, que le hizo Canal N, y a él también se lo notaba incómodo. Él decía, bueno, esto no es una decisión que he tomado yo, en fin, no piensen solamente en esto, sino en todas las cosas que ha hecho la FAO con el Perú. La primera pregunta que me viene a la mente es, ¿desde cuándo supo el gobierno, la Cancillería y en esa medida el gobierno, de esta decisión y de que estaba viajando la señora? Porque el funcionario de la FAO estaba citado a las 10:30 de la mañana de ayer a la Cancillería. Bueno, el canciller ya lo mencionó, pero es el lunes en la noche, el martes en la madrugada. Él toma conocimiento de este tema y él creo que hizo bien. Lo primero era verificar esta información con la FAO. Cuando se verifica, y creo que estaba en un boletín, no había mucho margen de duda respecto de la... Muestra su extrañeza, sí, preocupación, y además pide que esta decisión sea revertida, ¿no? Sí. Y bueno, al ver que no se revierte en la noche, la Cancillería emite un pronunciamiento bastante fuerte. Pero mostrando si digamos, hablando con sí, la FAO institucionalmente, no se revertía la decisión, ¿qué sentido tenía llamar a un funcionario de menor grado a la Cancillería a las 10:30 de la mañana? Es decir, no me atendieron más arriba, ¿por qué me habrían de atender? No, la primera comunicación que se tiene es con... La primera es a las 10:30, o sea, es directamente... Se enteran a la noche y esperan hasta el día siguiente a las 10:30. Bueno, es noche, madrugada del martes. El martes se expresa esta preocupación, se comienza a informarse del tema y se pide que se revierta. Cuando vemos en la tarde, sale un comunicado diciendo que ya ha sido nombrado, es decir, que no se había revertido lo que nosotros habíamos solicitado, es que nosotros salimos con un comunicado. ¿Tuvieron signos de que eso podía ser revertido? Es decir, para que esperaran hasta la tarde para que se divulgara esta información. Es un funcionario regional. ¿Hubo elementos que les permitieran a ustedes presumir primero, que se iba a cambiar? También se ha mencionado que lo supimos antes. No, la verdad que no supimos de este tipo de nombramiento antes. No es un nombramiento del Perú y eso tiene que ser categórico. No es el Perú que ha nombrado. No, es la FAO. Es la FAO que directamente... Que designa a una peruana. Además, no lo consultó y nosotros creemos que eso no es lo correcto. Acá tenemos que ser muy claros. No se consulta, además no se tiene en cuenta los procedimientos y de los procesos que se tienen en marcha en el Perú, ¿no? Pero conocida la noticia, consultado el representante de la FAO en el Perú, ¿no le comunicaron ustedes al fiscal, no le comunicaron ustedes a la prensa, que habría sido fundamental si a las 10:31 la prensa se enteraba de eso? A ver, pues, hay que diferenciar las cosas. Una es la Fiscalía y el Poder Judicial que se encargan de todos los procedimientos correspondientes. Nosotros, a nivel de la Procuraduría en el momento... No es eso lo que estoy hablando, te estoy mencionando, esto es el 13 de octubre. Sí. Primero hay un pronunciamiento del ministro de Interior, después de Justicia, que dicen, oye, se ha vencido. La Procuradora pide a la Fiscalía, la Fiscalía va, y el Poder Judicial no tuvo a bien extender ese permiso. Estamos de acuerdo, la Procuraduría, que es lo más cercano al Poder Ejecutivo en este caso, era de la opinión de que debía extender. Pero conocida la noticia, ustedes no consideraron pertinente divulgarla. Digamos, en el momento que vemos que no se va a revertir la medida, necesitamos comunicarla, que es en la noche del mismo ¿Y tuvieron martes. elementos que les permitieran presumir, cuando tienen este diálogo, esta conversación con el funcionario de la FAO, que la decisión iba a ser revertida? ¿Ustedes tenían esperanza, digamos, arraigada en la realidad de que eso... De lo que yo entiendo, no estuve en la reunión, pero que la posición peruana fue muy enérgica. Esto no es lo correcto, no se debe hacer. Esto interviene procedimientos y procesos en el Perú. Mostramos nuestro total rechazo. Lo que yo entiendo por los funcionarios de Cancillería que estuvo ahí, que también había una preocupación y una sorpresa de la firmeza con que habíamos expresado desde Cancillería este tema, que sí nos dio esa posibilidad. Muy bien.
Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. El problema es que la percepción gruesa de la ciudadanía es, claro, la distinción entre los poderes del Estado es fundamental en este caso, pero no la hace mucha gente y lamentablemente en un contexto en el que se le reprochan demoras en la reacción respecto de la corrupción o de la posibilidad de corrupción al gobierno, y me refiero, para empezar, al caso Moreno, por ejemplo, esto los va a ver, se ha actuado con firmeza dentro de lo que nos corresponde a nosotros, sí, dentro de lo que corresponde a la Procuraduría. Lamentablemente, la Fiscalía y el Poder Judicial no, digamos, tomaron nuestra solicitud. Claro, ellos consideraron que no hacía falta y ahora seguiremos nosotros en este sí, afán de mostrar a la FAO que realmente es un nombramiento que no se debió dar. Pueden llegar a un extremo como, digamos, retirar a la persona que representa al Estado peruano. Es algo que estamos evaluando y está dentro de las posibilidades. Que es el señor Iberico, ¿no? Que es representante... es nuestro embajador en Roma, pero también por eso mismo. Se están evaluando, obviamente tampoco podemos tener, no queremos, digamos, impactar algunas cosas que hacemos con FAO, pero esto es algo que realmente nos parece que no es correcto y es algo que puede tener otras repercusiones. Muy bien. La interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, sí, ya se presentó la moción, es multipartidaria, es decir, no solamente es el fujimorismo y el APRA, sino hay otras bancadas también presentes. Eso ha motivado que hoy día apareciese el presidente de la República, después del Consejo de Ministros, y pronunciara, digamos, unas palabras breves pero enfáticas de respaldo al ministro de Educación. ¿Qué cosa es lo que ha motivado? Porque la sola circunstancia de la interpelación, que es una práctica común en la vida del Congreso y de la política, no debiera ser la causa. No, digamos, y nosotros además hemos mostrado en todas las veces que nos han llamado al Congreso, ya sea comisiones, al Pleno, etcétera, una total apertura a asistir. Sin embargo, lo que ha mencionado el día el presidente, y ha sido enfático y duro, estamos hablando de subjetividades, de temas que realmente se le están tratando de imputar sin que se hayan realizado las investigaciones pertinentes. Él mismo había pedido, digamos, ir a informar. Claro, la connotación política es distinta, ¿no es cierto? Totalmente. Ir voluntariamente, que ser es totalmente, llamado a la interpelación, totalmente nuevamente diferente, ¿no? La percepción de la gente es que esto es la antesala de una censura, aunque no necesariamente tendría Nos preocupa, el ministro va a informar, realmente tiene las explicaciones y los fundamentos. Nosotros sí creemos que el ministro ha hecho reformas importantes, son reformas además que creemos deben continuar. Y una de esas reformas importantes tienen que ver con la ley universitaria, ¿no? Entonces, se está, digamos, poniendo en cuestión, digamos, algunas reformas que se han hecho, algunas que se vienen, que pero buscan finalmente mejorar la educación en el Perú. Pero yo conocemos todos el contexto de este debate político en el que la sugerencia permanente es: me están haciendo problema por X, pero en realidad lo que quieren desbaratar es Y. Es decir, me están cuestionando el problema de la corrupción, que se, digamos, presunta corrupción que se ha detectado ahora en la compra de las computadoras, me están imputando cosas relativas con los Juegos Panamericanos, pero en realidad lo que quieren es desactivar la ley universitaria. La moción de interpelación, sin embargo, no incluye pregunta alguna sobre la ley universitaria. Son 18 preguntas, 4 sobre este caso de corrupción, 14 sobre los Panamericanos. Entonces, han habido varias imputaciones, nosotros creemos son imputaciones subjetivas. El ministro, no te podría decir, pero podría llegar a casi cientos de horas que ha pasado en el Congreso explicando tema por tema. Muchas veces ni siquiera lo escucha. Él ha ido a explicar tema por tema. Entonces, digamos, como alguna vez consideré, me pareció una medida desmedida, digamos, el proceso de interpelación. Sin embargo, sí creemos en la democracia. El ministro participará e irá e explicará. Yo creo que tiene cosas adicionales que va a poder mencionar y creemos que eso, digamos, el ministro tiene una trayectoria profesional muy importante, trayectoria además que se ha plasmado, digamos, en reformas importantes que se han hecho aquí en el Perú y que nosotros apoyamos, y estoy seguro que podrá explicar eso nuevamente. Hoy día habló el presidente de intereses no declarados que insinúan que el ministro no es apto para encabezar o conducir el sector. ¿Cuáles son esos intereses no declarados? Porque, digamos,
esta práctica habitual en la política de yo sé que existe alguien interesado en socavar la democracia y luego no decimos quién es, pues no debería ocurrir. Si alguien tiene tan claro que existe un interés no declarado, que lo que quiere es tirarse abajo, por ejemplo, la ley universitaria, pues yo creo que tendrían que decirlo con todas sus letras. Bueno, creo que todos hemos visto algunas menciones. Pero eso es nuevamente esta forma gaseosa de aludir a algunas menciones. Bueno, estamos en ese juego permanente, ¿no? Pero, digamos, creo que al final del día lo que está detrás de esto, digamos, es más una acción política que una acción técnica. Creemos que el ministro ha hecho reformas importantes, creemos que esas reformas tienen que continuar, y además hay nuevas reformas que se tienen que hacer. Entonces sí nos parece ciertos temas totalmente subjetivos, pero iremos a explicar cómo amerita estos casos de interpelación dentro de un ambiente de respeto y democracia. El otro asunto, y el que aparentemente preocupa más a los congresistas, a pesar de que lo más reciente es este caso de presunta corrupción, es el de los Juegos Panamericanos. Ahora, respecto a los Juegos Panamericanos, ha habido mucha discusión y hay quienes han opinado que, habida cuenta de la cantidad de plata que demandan y la poca preparación que ha existido al respecto, quizás valdría la pena renunciar a ser la sede de esos juegos. Los rumores políticos que uno escucha en Lima son abundantes y yo, de lo que considero buena fuente, escuché que usted originalmente era partidario de dejar de lado los Juegos Panamericanos, de ya no ser nosotros la sede de esos Juegos. Lo primero que le tengo que preguntar entonces, ¿es cierto que usted era de esa opinión? No, yo creo que sí mostré, quizás antes de conocer los detalles y la importancia de los Panamericanos, mostré alguna preocupación. Ahora, esto una preocupación sobre la posibilidad de sobre que si hacerlos o no hacerlos, sí, el monto de invertir, etcétera. Pero era una perplejidad, o sea, no es que usted dijo, yo creo que no deberíamos hacerlos. No. Digamos, lo que tuvimos es, acuérdate que esto es un nuevo gabinete que entra en agosto, en términos prácticos, a trabajar. Entonces teníamos que informarnos, porque estamos hablando de sí una inversión importante, una inversión que puede llegar a los 4.000 millones de soles. Entonces lo que hicimos es informarnos en términos de para qué se invierte y cuál va a ser el impacto que va a tener. Después del análisis que hemos hecho, hemos considerado que sí debemos continuar con los Panamericanos. Creemos que... ¿Por qué? Primero, creemos va a tener un impacto en el deporte. El deporte es no, claro, impacto va a tener, pero es un costo-beneficio por lo que le estoy preguntando. ¿Por qué este dinero, que es importante y que podría ser destinado a otros sectores donde... Pero, digamos, también... Pero prioridades significa establecer, pues, una prelación, ¿no es cierto? Primero, a ver, en términos de infraestructura estamos hablando de 2.600 millones de soles de inversión. No se hace en un año, se hacen en 3 años. Sí. Y además, lo que hemos visto y hemos tratado de explicar permanentemente es que parte de estos 2.600 también se recupera. Por ejemplo, la Villa Olímpica, donde en verdad tú terminas construyendo algo que después vas a recuperar. Entonces hay mucha parte de inversión de esos 2.600 millones de soles que además se hacen en 3 años. Creemos que hay sí un compromiso de Estado. Nos comprometimos a hacer los Panamericanos y es el Estado peruano que cumple. Pero ¿con quién es más importante el compromiso? ¿Con el organismo que convoca o con los ciudadanos que quieren que el Poder Judicial, la seguridad, la salud, la educación reciban esos recursos? ¿Tú le has preguntado al ciudadano qué piensa? Bueno, te digo que el ciudadano... Los ciudadanos somos un montón de personas. Usted es ciudadano y yo también soy ciudadano. Pero para que veas, hay encuestas y las encuestas también dicen que al peruano de a pie le interesa cumplir con los Panamericanos. ¿Ustedes seguían por las encuestas cuando toman decisiones de gobierno? Tú me has preguntado, oye, ¿a quién beneficia? Oye, te digo que hay un montón de gente que sí quiere hacerlo. Hay otro grupo que piensa que no. Nosotros hemos decidido como gobierno que los pros son mejores que los contras, claro, y estamos yendo en ese camino y creemos que, 1, tiene impacto en infraestructura, 2, tiene impacto en términos de promocionar el deporte y 3, tiene impacto en términos de, oye, eres un Estado que cumple con lo que te comprometiste. Muy bien, o sea, van a ir adelante con eso. Vamos a ir Hubo adelante. Una perplejidad en un momento sobre si convenía o no, pero ahora están todos... Porque el otro ministro, que según estas versiones que yo recibía, era contrario a seguir adelante con los Panamericanos, era el ministro de Economía Torne. ¿Me puede confirmar algo al respecto? No, la verdad que no sé. Bueno, no conversaron de eso en el gabinete.
No, la verdad que fue una buena explicación, lo hemos hecho en varios momentos además. Y la otra cosa que te lo digo, por favor, nos vamos a preocupar de hacerlo bien. Y además, no solo hacerlo bien, sino de lograr que nuestros deportistas tengan un éxito en esos Panamericanos. Ya que estamos en esta sección de confirmación de yo no estoy en ninguna sección, pero bueno, pero yo lo he invitado y en consecuencia está desfilando por estas secciones. Otro rumor, pero digamos, no se lo estaría mencionando si las personas, las fuentes de las que yo recibí esta información no fuesen para mí verosímiles, y más de una. A propósito del caso Moreno, ha habido pues un problema en el sentido de que ustedes supieron desde el principio cuál era la naturaleza del asunto, y sin embargo el presidente Kuczynski dijo que se había ido por un problema que tenía relación con el exceso de trabajo. La versión que yo escuché es que usted quiso desde el mismo lunes decirle a la opinión pública qué era realmente lo que pasaba, y que sin embargo esto fue contenido por el presidente. Difícil que me diga que en efecto las cosas han sido así, pero se lo tengo que preguntar. A ver, nuevamente ya, el sábado nos enteramos, el sábado decidimos apartarlo, ahí no teníamos, digamos, toda la información disponible. El lunes le pido a mi equipo legal que lo averigüe, el miércoles que está la información completa, digamos. Todo eso lo conocemos, lo que yo le pregunto es si usted tenía una opinión distinta a la que finalmente se llevó a no, práctica. La verdad que actuamos, digamos, coordinadamente, tenemos buenos canales de información y se procedió de acuerdo a las decisiones, finalmente, mi propuesta hacia el presidente, ¿no? Bien, el SNIP finalmente murió, porque nunca he escuchado tanto entusiasmo para anunciar una defunción como la que ha venido teniendo el Ejecutivo respecto de la liquidación del SNIP. Ahora tenemos que entender que el SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, es un sistema que, digamos, es el órgano rector, digamos, de las inversiones públicas en el Perú, y tiene 20 años. Se creó en el año 96 y creo que en ese momento se creó bajo una óptica, bajo una lógica. Nos creemos que esa lógica, digamos, el entorno económico y social ha cambiado drásticamente. Entonces sí creemos que es momento de modernizarnos. No lo hicieron los gobiernos anteriores, creemos que es el momento de hacerlo. ¿Y qué busca este Sistema Nacional de Inversión Pública renovado, que le vamos a llamar? Pero ya, digamos, feneció. Va. Pero esto es crónica literalmente de una muerte anunciada. No, digamos, ya se ha aprobado, digamos, cambiar el sistema. Vamos a entrar el ministro de Economía ha propuesto una nueva forma de hacer inversión pública que se llama Invierte, invierte.pe, y esa nueva fórmula cambia muchas cosas para asegurar que la inversión pública se ejecuta, y además se ejecuta a tiempo para beneficio de todos los ciudadanos. Hoy día, si tú entras a ver la ejecución pública, estamos hablando de menos del 70%. Tenemos que llevarlo por lo menos a ejecuciones públicas del 90%. Muchas veces además se ejecuta, pero no se ejecuta adecuadamente en aquellas cosas que realmente necesita el ciudadano. Entonces estamos cambiando esa lógica y ayudando además a los gobiernos regionales y locales a que puedan definir. Y además estamos cortando mucho los plazos. Antes, por ejemplo, para un expediente técnico, o digamos, para todo el proceso de inversión en agua y saneamiento, podías tomarte 2 años. Y íbamos desde, primero tenías que demostrar cuál era la rentabilidad social de ese proyecto de saneamiento. La gente no tiene agua, y cómo vas a demostrar, es obvio la rentabilidad social. Ahora vamos más a un esquema de brechas. Y antes pues tenías 3 procedimientos, ministro, expedientes. Discúlpeme que lo interrumpa de esa manera, pero tenemos que ir a una pausa. Es que te tomaste mucho tiempo con los rumores. Me tomé mucho tiempo con los rumores, pero son rumores importantes. No, yo sé, pero... Bueno, vamos a la pausa. Yo no he dicho que no vamos a... Tenemos que ir a la pausa y regresamos. Listo. Vamos a seguir hablando de los rumores y de las realidades, por supuesto. Volvemos en un momento. Muy bien, continuamos aquí en la hora N con el primer ministro y con los rumores, pero por el momento estábamos hablando de un tema concreto. Sí, entonces, la liquidación, antes por ejemplo tenías perfil, prefactibilidad y factibilidad, ahora estamos hablando de solo un expediente técnico para hacer proceso de licitación. Antes no había nadie que siga tu proyecto, ahora vamos a seguir tu proyecto. En el caso de saneamiento, por ejemplo, que es de los temas más importantes de este gobierno, estamos hablando de que mucha gente no tiene agua y saneamiento, estamos descentralizando también el Ministerio de Vivienda para que pueda trabajar con los gobiernos regionales, tener oficinas
en las regiones que acompañen este proceso. Sí. Estamos hablando que queremos invertir en agua y saneamiento casi 45.000 millones de soles en los próximos 5 años. Pero ¿qué es lo que pasaba con el SNIP, digamos? Cuando se creó tenía una utilidad X y luego la fronda burocrática le fue agregando elementos que resultan ahora, digamos, ociosos, o lo que era importante hace una década, ahora ya resulta que... Cuando se creó, estamos hablando de, tenías pocos recursos fiscales, tenías que realmente ajustar la inversión pública, la realidad es totalmente otra. ¿Y ahora hay una abundancia? No abundancia, pero tienes más recursos, la inversión pública es importante, estamos llegando a niveles del 5% del Producto Bruto Interno, además no tenías sectores tan desarrollados que tienen un expertise, no tenías regiones tan fuertes, exactamente, los gobiernos locales no ejecutaban. Entonces realmente el Perú ha cambiado y nosotros tenemos que ir acorde, que no es el Perú que cambia, y también tenemos que ir acorde con las necesidades y brechas que tenemos que reducir. No es posible que sigamos teniendo 30% de los peruanos sin acceso a agua. Entonces, rápidamente tenemos que ir a cubrir esas necesidades. Te conversaba que estamos hablando de que queremos invertir casi 45.000 millones de soles en los próximos 5 años en agua y saneamiento y casi llegar al 100% en términos de agua para todos los ¿Cuándo va a entrar en vigencia el nuevo sistema? Esto entraría en vigencia el 1 de enero del próximo año. ¿Y forma parte de los decretos legislativos? Es parte de los decretos legislativos. Hoy día tuvimos la primera revisión, pronto lo vamos a aprobar. Y además... ¿Y la disposición del Congreso, singularmente de la mayoría fujimorista, usted ya tiene una impresión de cuál es a propósito de este cambio de un sistema por otro? No, yo creo que es totalmente favorable. Totalmente favorable. Además... se pidió en las facultades justamente porque se demostró hacia dónde queríamos ir y se demostró cuál era el diagnóstico de dónde partíamos. Y este sistema de inversión pública también viene acompañado de modificaciones en otro decreto legislativo de lo que son las APPs, las asociaciones público-privadas, que ayuda, digamos, a trabajar de la mano del sector privado con el sector público para desarrollar determinados proyectos, y también vienen modificaciones por obras por impuestos. ¿Qué estamos tratando de hacer? Digamos, son 3 facilitadores finalmente para que el próximo año podamos ejecutar la inversión pública que tenemos proyectada. En los 2 últimos años hemos tenido inversión pública en negativo, es decir, menor que el año anterior. Eso tenemos que cambiarlo. Si realmente queremos generar empleo, si realmente queremos generar crecimiento del Producto Bruto Interno y que realmente tenga impacto en las familias, tenemos que modificar positivamente la inversión pública y la inversión privada. Estas herramientas que le he contado es justamente facilitadores para que se dé esa dinámica diferente en términos de los consumos de la familia y la generación de ¿Y cuándo vamos a tener un impacto de eso en el PBI? Eso, nosotros estamos el próximo año cambiando, digamos, la tendencia. Ahora estamos bordeando el 4% y queremos ir a niveles de 4.8% en el año 2017, y el presidente nos ha puesto una meta, tenemos que ir por encima de 5. Creemos que 6% deberíamos lograrlo hacia el final del periodo, creemos que tenemos las herramientas y estamos todos los ministerios enfocados. Ahora, lo que es reactivación y acciones económicas no solo viene por la inversión pública, también viene por la inversión privada. Y ahí entran otros actores importantes, es justamente la empresa privada. Uno... me va a hablar usted, Dime Tu Traba. Dimetutraba.pe. Claro, es decir, la desregulación no tiene que ver solamente con lo que ustedes hacen a propósito de sí mismos, sino también en acoger lo que, digamos, la persona emprendedora quiere o detecta en la administración pública como un problema para sacar adelante sus proyectos. Mira, una estadística internacional, de 139 países, nosotros somos el número 133 en términos de barreras burocráticas. Sí. Solo hay 6 países que tienen más barreras que nosotros. Esas se han ido creando a lo largo de los últimos años y realmente le hace difícil a las empresas desarrollarse y especialmente a las pequeñas y microempresas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo simplificación transversal a nivel de la administración pública, nueva ley de procedimientos administrativos generales. También estamos pidiéndole a todos los ministerios que verifiquen ciertas cosas. ¿Cuáles procedimientos se pueden eliminar? Están duplicados o son ociosos. O no se necesitan. Claro. 2, en algunos procedimientos si se pueden disminuir los requisitos o los plazos. 3,
si se tiene que crear el requisito, ¿por qué no lo hacemos? Pero preguntarle digital? eso a la burocracia es, digamos... Acuérdate que tenemos nuevos ministros, y tenemos ministros... Sí, bueno, los ministros, pero debajo de ¿no? los ministros y de bueno, pero es como una viceministros empresa, y los directores... El gerente general le pide a sus gerentes, oye, ¿qué está pasando? Entonces tenemos nuevos ministros Yo que saludo realmente... su optimismo, sí. Vienen con ganas de hacer las cosas diferentes. Sí. Y te cuento, y además no es solo optimismo. Si tú ves y has leído los últimos decretos legislativos, el ministro de Trabajo, por ejemplo, Sí. veía que se le notificaban los contratos de trabajo y se le cobraban a las empresas más de 11 soles por cada contrato de un trabajador. Entonces el ministro dijo, oye, ¿qué hacemos con estos contratos? Bueno, la verdad que sí tenemos esa misma información por las planillas electrónicas. Y dijo, entonces, ¿por qué cobramos? Nadie le supo explicar, más allá de decirle, es que era parte de financiar el presupuesto del Ministerio de Trabajo. Entonces, realmente se crea el requisito para tener fondos. Tenemos ministros hoy que realmente quieren hacer la diferencia, quieren cambiar, y queremos hacer finalmente la vida más fácil para el ciudadano y más fácil para las empresas para ser más productivos. Y también ya hemos sacado varios decretos que tienen que ver con la vida del ciudadano. Muy bien. Y que tienen que ver con impacto en costos, pero también en facilitar. Entonces, estamos trabajando ahí, y lo que hemos lanzado es dimetutraba.pe, que ¿cuál es el concepto? Es recibir. Claro, el feedback es fundamental. Exactamente, Así y es. después la de eso, retroalimentación. ver claro. cuáles podemos avanzar. Esperamos también tener seguramente sugerencias de parte tuya. Sí, de todas maneras, yo soy un emprendedor. Mentira, por eso es que me río de la propuesta, pero si alguna me viene a la mente, pierda cuidado que se las haré saber. La desregulación, yo creo, es una gran cosa, y a veces más que hacer cosas hay que deshacer las cosas innecesarias que ya están hechas. Estamos de acuerdo. Hablábamos hace un rato del SNIP, de los problemas en las regiones, y eso nos lleva al tema de los conflictos sociales, que es un gran digamos, asunto por resolver. Ustedes nombraron al señor Luque en octubre. En octubre. Lo que, digamos, a mí me dio que pensar, es un tema tan importante, porque se demoraron hasta octubre en nombrarlo. Pero más que eso, el señor Luque en varias entrevistas, creo que tenemos una acá en la hora N misma, dijo que los ministros no iban a ir a las mesas de negociación, que esa era una decisión, y que además en una entrevista de Perú 21 la refirió a usted mismo. Y sin embargo, los ministros van a las mesas de negociación. En Espinar, en este momento, ha habido más de un ministro, y antes de eso, les puedo mencionar los casos, acá los tengo todos referidos también. Hace falta que veamos la declaración de... A ver, te cuento un poco para tratar de clarificar los temas. Porque claro, uno dice, no van a ir los ministros, termina mandando los ministros, déjeme terminar la pregunta entonces de una vez. La impresión que queda es, no tienen una dirección clara al respecto, y están cayendo en la misma práctica que tanto se criticó del gobierno de Humala, que van a apagar los incendios cuando ya están desatados, prometen cosas y patean el problema para adelante. A ver, yo creo que hay que cambiar justamente esa práctica que se tenía, ¿no? Es cierto, lo que nos hemos encontrado es con muchos acuerdos, muchas promesas que se hacían hacia las comunidades y que finalmente no se cumplían. Entonces lo que tú tienes es, uno, el Estado incumplía. Dos, muchas veces el Estado no estaba presente. Tres, en muchos casos empresas privadas que muchas veces suplían lo que tenía que hacer el Estado. En muchas veces también empresas privadas que se habían comprometido a hacer ciertas cosas que no han podido cumplir. Entonces, lo que tenías al final del día son comunidades que sienten, oye, no se ha cumplido conmigo, me han prometido. Entonces, ¿por qué? Además, porque antes estábamos muy enfocados al diálogo, y el diálogo terminaba, como tú bien dices, en van ministros o se firma algo. Y eso, sin embargo, lo cumplirá, sabe Dios quién, pasado mañana. No, y después a los 6 meses seguramente vuelve a estallar el tema. Entonces, digamos, primero hay que cambiar las conductas. No la vamos a cambiar de la noche a la mañana, estamos tratando de cambiar esas conductas. Ahora, tú tienes ¿Se refieren a las conductas propias, a la de mandar a los ministros, o se refieren a las conductas de la gente? En general, de los conflictos. Sí. El otro tema que tú tienes es, solo había gente especializada en diálogo, no había gente especializada en gerenciar, por ejemplo, proyectos que se tenían que hacer para cerrar esas brechas de infraestructura,
o gente especializada en trabajar proyectos de desarrollo con esas comunidades. Y 3, no tenías gente especializada en comunicar. Muchas veces, aunque no lo creas, sobre todo en estos proyectos extractivos que tienen que ver con comunidades, hay un problema de comunicación. Entonces lo que estamos nosotros es enfrentando esto desde el diálogo, pero también con la gerencia y también ¿Pero con por qué han mandado a los ministros si comunicación? pensaban que era una idea, digamos, poco feliz mandarlos? Hemos mandado ministros donde se necesita mandar ministros. Pero la idea, premisa era no hay que mandarlos porque eso pone al gobierno en una situación de debilidad. Es decir, ya están sentados ahí, les van a plantear sus demandas de manera un tanto impositiva. Sí creemos que los ministros tienen que ser ministros viajeros. Antes teníamos pues las comunidades viajando, los gobiernos regionales viajando, los alcaldes viajando. Nosotros sí queremos tener ministros que van a la región. Pero no fue eso lo que declararon originalmente, por eso le digo, si hace falta que veamos... Pues déjame terminar. Por supuesto. Tenemos regiones que muchas veces venían, pero eso hemos creado los gobiernos ejecutivos donde ellos vienen y vemos la demanda. Y los ministros salen. Los ministros salen muchas veces a tener contacto con comunidades, salen a tener contacto con regiones y a tener alcaldes. Lo óptimo no es que tenga que estar un ministro sentado presenciando el diálogo. Sin embargo, en ciertas ocasiones que se ha meritado, lo hemos hecho. Pero han sido todas. No todas, aunque tú no lo creas. No, sí, bueno, es difícil creerlo, pero seguramente habrá 2 o 3, pero las más importantes, las bambas. Para que conozcas un poquito. No, es que me estás diciendo 1, 2, no. Hay 160 conflictos y no creo que hayas visto a 160 ministros viajar. Entonces, hay importantes... No, pero un mismo ministro puede viajar a varios lugares porque ustedes quieren ministros viajeros. De manera que la ecuación de 160 conflictos, 160 ministros viajeros... es imposible. Nosotros sí creemos que tienen que haber funcionarios que puedan tomar decisiones, funcionarios que expliquen y funcionarios que puedan tomar acción. En algunos casos es a nivel de ministros, en algunos casos de viceministros, en algunos casos a nivel de funcionarios. Como te decía, lo óptimo es que no viajen ministros cuando hay un tema de conflicto. Sin embargo, si hemos identificado un caso importante, tendrán que viajar. Son cosas que tenemos que ir cambiando poco a poco. Lo que nos hemos encontrado hoy es en una oficina nacional de diálogo y sostenibilidad que no tiene las capacidades hoy para enfrentar los conflictos. Pero no solo para enfrentar los conflictos, sino tratar de desarrollar y sostener, digamos, diálogos fructíferos y productivos. Eso es lo que estamos cambiando. Esperamos, digamos, en los próximos meses ya tener resultados tangibles que hagan que no necesitemos que estén viajando permanentemente los ministros. Muy bien. Tengo algunas preguntas sueltas sobre algunos asuntos económicos. Dale. Usted que es primer ministro y ha sido ministro de Economía, seguramente... Yo trato de no meterme en los temas del ministro de Economía. Pero es el primer ministro. Sí. Tiene que coordinar y ser pero a veces, el vocero. A veces puede ser... El drawback, el aumento en un punto porcentual del drawback, ¿a qué se ha debido? Porque sabemos que el drawback es ciego, es decir, 4% al precio de venta con prescindencia de si el insumo que utilizaron costaba más o menos que eso de ahí. ¿Por qué han incrementado algo que estaba, digamos, camino hacia abajo y que en la práctica es un subsidio a un sector de la producción? Sí, bueno, el drawback ya existía. Sí. Lo que se ha hecho es ampliar en un punto por un periodo transitorio. ¿Pero por qué? Sí creemos que hay hoy condiciones de competitividad, justamente lo que te acabo de mencionar en términos de barreras, en términos logísticos, etcétera, que no nos permite estar en un nivel de competitividad adecuado y sobre todo para el sector exportador. Pero le corresponde al Estado subsidiar a los sectores que no tienen o sea, ¿por qué los agricultores no pueden decir, bueno, pero yo también tengo problemas de competitividad, ¿por qué no me subsidian a mí? Lo de la industria metalúrgica puede decir lo mismo y entonces el Estado termina subsidiando montones de actividades y no creemos en este mecanismo en el largo plazo. Sí consideramos, pero sí en el corto. Sí consideramos que en el corto plazo, dadas las condiciones que teníamos a nivel externo, dadas las condiciones de competitividad que estábamos afrontando y lo que se viene es nuestro plan de competitividad, sí creemos que eso tiene que ir disminuyendo en el mediano plazo. El ministro Ferreiros había dicho que él no creía en eso y que eso no se iba a hacer. ¿Quién tomó la decisión por él? Esa fue también una decisión que se toma en el Consejo de Ministros. Pero en el Consejo de Ministros hay un grupo de gente, digamos, alguien con una autoridad superior a la del ministro del sector tiene que decirle, ok, lo que va a ocurrir es esto. Digamos, lo que se hace en un Consejo de Ministros
es un diálogo, ¿no? Un diálogo donde unos tienen una posición y otros todo, y al final lo que buscamos es, y se votó eso de es tener consensos, y se consensuó que esta era una medida que valía la pena lo persuadieron al ministro Ferreiro. Sí, yo creo que con argumentos, y él mismo salió después a explicar por qué creía que esa medida temporal podría tener funciones. Él mismo lo salió a anunciar, ¿sí? La reunión de la PEC ha tenido como uno de sus leitmotiv, quizás el más importante, esta especie de declaración a propósito de la importancia del libre comercio, no al proteccionismo, las barreras arancelarias, por supuesto en el contexto de lo que ha ocurrido en las elecciones en Estados Unidos y el discurso del señor Trump. Yo recuerdo, sin embargo, que durante la campaña, en una visita a Gamarra, el hoy presidente Kuczynski, entonces candidato, mencionó la posibilidad de poner salvaguardas a los textiles chinos. Después hubo, digamos, matices sobre esa posición, pero esa es una medida paraarancelaria que a la larga es proteccionista. ¿Podemos estar seguros de que eso no va a ocurrir bajo este gobierno? ¿Ya había cuenta de esta declaración tan acalorada a favor del libre comercio? No lo tenemos en el mapa. Yo no participé en el... No está en su agenda, no me vaya a decir, es una expresión poco feliz en estos días. No, yo no participé en la campaña, así que no estuve ahí en Gamarra, ni siquiera escuché esa declaración. Yo creo que APEC ha reafirmado lo que creemos nosotros como gobierno, que el libre comercio tiene beneficios importantes, no solo para el sector privado, las empresas, sino sobre todo para el ciudadano. Y lo que tú has visto en los últimos días es nosotros abanderados y liderando, digamos, esta idea de libre comercio en el mundo. Es importantísimo lo que ha pasado con China, ¿no? Nosotros nos hemos podido acercar, es una decisión acertada del presidente de viajar a China, y ya estamos teniendo frutos importantes de esa visita. Y esa visita tiene que ver además con libre comercio. Nosotros sí creemos que tenemos que seguir avanzando en el libre comercio, en los tratados bilaterales, y ojalá los multilaterales como lo que podría ser un TPP, quizás ahora no un TPP completo, sino un TPP con algunas modificaciones, pero ese es el camino que el gobierno cree que es el adecuado para seguir creciendo. A propósito de lo que acaba de mencionar, ¿usted durante la campaña no se imaginó que Kuczynski lo iba a convocar en un eventual gobierno? No la tenía dentro de mis planes, la verdad. O sea, fue una sorpresa una vez que pasó la segunda vuelta, por lo menos. Yo soy, como todos saben, soy muy cercano al presidente. Por eso ahora la pregunta. Durante la campaña habíamos conversado, pero como conversa con un amigo de tanto en tanto, yo la verdad estaba dedicado a actividades privadas, estaba contento ahí. Pero bueno, ante la convocatoria y al verle las ganas de lo que quería hacer y el entusiasmo que tenía, bueno, me convenció. ¿Esto fue ya una vez con él como presidente electo? Sí, una vez presidente electo, sí. Y, digamos, fue así completamente insospechado para usted, lo que quiero decir. Bueno, él siempre me decía yo, bueno, quiero trabajar contigo, pero bueno, es como, siempre lo dicen, ¿no? Pero bueno, terminó la campaña, ganó las elecciones, me convocó, y es difícil decir que no a un puesto tan importante que puedes hacer tantas cosas, y con un presidente tan motivado. Es difícil decirle que no en general, porque un primer ministro muchas veces tiene que decirle que no al presidente. Es difícil. Y si hay una imagen completamente legítima de devoción casi filial a una figura que le lleva a usted la diferencia que le podría llevar su padre, me pregunto yo si decirle que no, aun cuando uno está convencido, como por ejemplo en los Juegos Panamericanos, como por ejemplo en el la presunta diferencia de opinión en el caso Moreno, es difícil decirle que no. A ver, te cuento. Primero creo que tienes que cambiar tus fuentes, pero si vamos al tema puntual, muchas veces le he dicho que no. Tenemos una relación, digamos, que si yo tengo que cambiar mi fuente, usted tiene que cambiar sus ministros, o sea que más o menos. Me está hablando que los ministros son fuentes, está bien. Estamos hablando de transparentar las decisiones. Creo que tenemos una relación bastante abierta donde podemos discrepar, pero tratamos de buscar consenso. Ahora se le puede decir que no en ciertas cosas, etcétera, ¿no? Lo que yo te decía que era muy difícil decirle que no. No, yo entendí la diferencia. Un presidente electo, claro, que te dice primer ministro. Con toda la esperanza, wow. Claro, no, entiendo. Claro. Entiendo el reto y la importancia de una oferta de esa naturaleza y que es difícil decir que no, pero una cosa me llevó a la otra y la pregunta entiendo yo que era legítima. Pero digamos, hemos encontrado una dinámica interesante de trabajo, tanto el primer ministro como el presidente, pero también el gabinete de ministros, ¿no? Y estamos buscando que todas las decisiones sean en consenso y creo que nos ha funcionado bastante bien.
Ministro, muchísimas gracias por gracias por la diálogo tan franco y nos vamos a ver en Cádiz y vamos a seguir conversando sobre Espero estas materias. satisfecho todas tus preguntas. No todas, voy a venir porque si más no... frecuente para que no tengas que acumularlas. Bueno, pero hoy día estoy reemplazando a Jaime Altaos en los otros programas, en las mañanas. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.